El día de hoy les traigo un relato que me hizo reconsiderar lo que sabemos sobre la oscuridad y la muerte. Si creen que las historias de fantasmas son solo cuentos para asustar niños, les pido que escuchen con atención. Esta noche vamos al corazón de Guadalajara, al legendario Panteón de Belén, un lugar que no solo guarda cuerpos, sino también secretos, tragedias y algo más, algo que ni los vivos ni los muertos logran explicar. Esta primera historia no es un simple encuentro con lo desconocido, es un relato que te llevará a un rincón donde la lógica se rompe y el miedo no tiene escapatoria. Ponte cómodo, apaga las luces y asegúrate de que nadie más esté en la habitación, porque después de esto, tal vez no vuelvas a dormir tranquilo. Trabajo como velador en el Panteón de Belén. Esto durante un año. Cuando tomé el trabajo, pensé que sería algo sencillo. Después de todo, ¿quién va a meterse a un cementerio por las noches? Pero no tenía idea de lo que me esperaba. Desde el primer día, los otros veladores me advirtieron que tuviera cuidado con la tumba de Nachito. Según ellos, ese niño había muerto de miedo porque no soportaba la oscuridad. Sus padres le dejaban velas encendidas y lámparas cerca, pero una noche de tormenta todo se apagó y él no volvió a despertar. Claro, no les creí. Pensé que era una de esas historias que se cuentan para asustar a los nuevos, hasta que empecé a vivirlo en carne propia. La primera vez que lo vi fue una madrugada. Estaba haciendo mi ronda cerca de la tumba de Nachito, cuando noté que el ataúd se encontraba abierto. Era imposible. Lo sellábamos todas las noches y no había señales de que alguien lo hubiera forzado. Pensé que tal vez los clavos estaban mal puestos, así que decidí cerrarlo de nuevo y no le di importancia. Esa noche, mientras descansaba en la caseta, comencé a escuchar risas, pero no eran risas normales, eran agudas, como las de un niño que se divierte jugando. Me levanté y salí con mi linterna, convencido de que algún idiota había entrado a burlarse. Caminé hacia donde se había escuchado el sonido, pero no había nadie. El panteón estaba completamente vacío. Cuando regresé a la tumba de Nachito, el ataúd se encontraba abierto de nuevo. Esta vez no me molesté en cerrarlo. Algo en mí me decía que no era una buena idea. Pasaron las semanas y las cosas empezaron a empeorar. Cada noche encontraba juguetes nuevos sobre la tumba, carritos, muñecos, pelotas. Ninguno de ellos estaba ahí durante el día. Una madrugada, mientras hacía mi recorrido, escuché un ruido detrás de mí. Era el sonido de algo pequeño corriendo. Giré la linterna y alcancé a ver una sombra. Parecía un niño, pero sus movimientos eran demasiado rápidos. ¿Quién anda ahí?, grité, intentando sonar valiente, pero mi voz tembló. La figura se detuvo detrás de una lápida. Me acerqué lentamente, pero cuando giré para mirar, no había nada. Solo era el frío helado que me caló hasta los huesos. El punto de quiebre llegó un mes después. Era una noche sin luna. La oscuridad era tan densa que ni la linterna parecía suficiente. Decidí quedarme cerca de la tumba de Nachito para ver si podía entender lo que sucedía. Alrededor de las 3 de la mañana, sentí un golpe seco en la espalda, como si alguien me hubiera empujado. Giré de inmediato, pero no había nadie. De repente escuché un susurro. ¿Quieres jugar conmigo? Me congelé. La voz era clara, infantil,
pero sonaba demasiado cerca, como si alguien estuviera jugando detrás de mí. Me giré lentamente y ahí estaba. Era un niño, no mayor de 6 años, ropa vieja, ojos brillantes, pero esos ojos no eran normales. Eran huecos, profundos, y me miraban con una intensidad que me dejó sin aliento. Intenté retroceder y caí. El niño se acercó lentamente, inclinando la cabeza como si estuviera curioso. Su sonrisa era aterradora, más que cualquier cosa que haya visto en mi vida. No me gusta estar solo, dijo, con una voz que parecía salir de todos lados. En ese momento sentí que algo agarraba mi pie. Miré hacia abajo y vi pequeñas manos negras saliendo de la tierra, jalándome hacia la tumba. Grité, pateé y logré soltarme. Corrí hacia la salida sin mirar atrás. Sobra decir que esta fue la última noche que volví al panteón. No volví, pero el recuerdo de esos ojos y esa voz me persiguen hasta el día de hoy. Cuando acepté el trabajo de velador en un hospital abandonado en Monterrey, de verdad lo vi como una oportunidad fácil, pues este era un edificio que llevaba años cerrado, pero los dueños necesitaban a alguien que vigilara para evitar saqueos. Nunca pensé que ese lugar me marcaría de la manera que lo hizo. El hospital tenía un aire pesado desde el primer día. Incluso en pleno día, las ventanas rotas dejaban entrar algo de luz, y los largos pasillos parecían interminables. Los otros veladores que estuvieron antes que yo no duraban mucho. Siempre había rumores, pacientes que nunca salieron de cirugía, médicos que experimentaban con cosas que nadie entendía, y por supuesto, la famosa mujer del hospital. Pero yo no creía en esas cosas. Las primeras noches fueron tranquilas, si no cuentas el eco de mis pasos que me hacían sentir observado. Caminaba por los pasillos oscuros, alumbrándolos con mi linterna, mientras las ratas corrían entre los escombros. Todo estaba en calma hasta que llegó la tercera noche. Eran las 2 de la madrugada, cuando empecé a escuchar pasos en el tercer piso. Eran ligeros, como si alguien descalzo caminara lentamente. Pensé que un indigente se había metido al edificio, así que subí con cuidado, tratando de no hacer ruido. Mientras avanzaba, los pasos se detuvieron. Todo quedó en silencio, tan denso que hasta el sonido de mi respiración me incomodaba. De repente, un portazo resonó al fondo del pasillo. La puerta de la antigua sala de cirugía se había cerrado sola. Mi linterna empezó a fallar justo en ese momento, parpadeando como si algo estuviera drenando su energía. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que lo iba a escupir. Entré a la sala y allí estaba, una luz tenue, casi como si alguien hubiera encendido una vela. Iluminaba la esquina del quirófano. Me acerqué lentamente, pero cuando más me acercaba, más frío se sentía el aire. Y fue entonces que la vi. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello negro cayéndole sobre el rostro. Estaba de pie, inmóvil frente a una camilla oxidada. «Señora, ¿está bien?», pregunté. Mi voz temblaba. Ella no respondió, solo giró la cabeza hacia mí, lentamente, de una forma antinatural, como si sus huesos no obedecieran las leyes normales del cuerpo humano. Cuando finalmente levantó el rostro, sentí como la sangre me helaba. No tenía ojos. Eran cuencas vacías de un negro profundo que parecía devorarme con solo mirarlas.
Intenté dar un paso atrás, pero tropecé con una bandeja metálica que estaba en el suelo. El ruido resonó por toda la sala y ella comenzó a moverse. No caminaba, se deslizaba hacia mí, sin levantar los pies del suelo y con un movimiento rápido y errático. Grité con todas mis fuerzas y salí corriendo, pero mientras corría por el pasillo, escuchaba sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca. Era como si el eco de mi propio paso estuviera siendo duplicado. Llegué a la escalera y bajé tan rápido como pude, pero antes de llegar, la vi de nuevo. Estaba al final del pasillo del primer piso bloqueándome la salida. «No puedes irte», dijo, con una voz que no era humana. Era profunda, distorsionada, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Corrí hacia la caseta de vigilancia. Cerré la puerta con llave y me encerré ahí hasta que amaneció. Durante el resto de mi turno no escuché nada más, pero cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, esas cuencas negras que parecían mirarme incluso en la oscuridad de mis pensamientos. No regresé a ese hospital. El día que entregué el uniforme, el supervisor solo me miró y me dijo: «La verdad, te aguantaste más que los otros». Antes de comenzar con esta última historia, quiero agradecerte por acompañarme en este episodio de Una historia para no dormir. Si disfrutaste estas historias y quieres escuchar más relatos aterradores, no olvides seguirme en el canal y activar las notificaciones. Cada semana te traigo nuevas experiencias que no te dejarán dormir tranquilo. Ahora prepárate para el cierre. Esta historia es la más impactante de todas y te advierto que puede quedarse contigo por mucho tiempo después de oírla. Siempre pensé que los relatos sobre criaturas eran puras invenciones, historias para espantar a la gente o hacer que los niños no salieran de casa por las noches. Pero eso cambió hace 5 años, cuando trabajé como velador en un rancho abandonado en la Sierra de Durango. El lugar tenía algo extraño desde el primer momento. No era solo la soledad o el silencio. Había una sensación de que algo te estaba observando, incluso a plena luz del día. Los lugareños me miraban raro cuando les decía dónde trabajaba. Uno de ellos, un anciano que me vendió tortillas, me advirtió: «No te quedes después de la medianoche. Cuando escuches los pasos, no los sigas». Le agradecí, aunque no le di importancia. Pensé que era otra leyenda de rancho. Mi rutina era sencilla: hacer rondas por el perímetro, asegurarme de que no hubiera intrusos, y después refugiarme en una caseta pequeña cerca de la entrada. Todo parecía tranquilo al principio. La primera semana no pasó nada fuera de lo normal, aunque sentía que los árboles se movían más de lo debido, incluso cuando no había viento. Pero la segunda semana cambió todo. Una noche escuché algo raro. Pasos pesados, como si alguien caminara descalzo sobre la tierra. Salí con mi linterna, pero no vi nada. Sin embargo, el sonido seguía ahí, moviéndose alrededor de mí. Cuando apunté la linterna hacia los árboles, vi algo que jamás olvidaré. Un par de ojos rojos brillaban entre las ramas. Eran grandes, demasiado grandes para ser de un animal normal. No sabía si correr o quedarme ahí, así que grité para intentar espantarlo, pero no se movió. Solo me miraba como si estuviera decidiendo algo. Esa noche dormí con la puerta de la caseta cerrada y la linterna en la mano. Pero lo peor no fue eso,
sino que vino después. Pasaron unos días antes de que lo volviera a escuchar, pero esta vez no eran solo los pasos, eran gruñidos, bajos y guturales, que parecían resonar en mis huesos. Salí armado con un machete, listo para enfrentar a quien fuera. Mientras caminaba hacia el origen del ruido, vi algo que no tenía sentido. Era un cuerpo. ¿Era un perro? O al menos lo había sido. Estaba destrozado, como si algo lo hubiera desgarrado con garras enormes. El olor a sangre y podredumbre era insoportable. De repente escuché una risa, pero no una risa humana. Era un sonido seco, casi animal, que venía de detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Esa noche decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Fui al pueblo y le conté al anciano lo que había visto. Él me miró con seriedad y me dijo: «Te ha escogido. No te seguirá hasta que se aburra, o hasta que no puedas escapar». Me explicó que lo que había visto no era un animal, mucho menos un hombre, sino algo como un monstruo, una criatura que se alimentaba de miedo y que nunca dejaba a sus presas irse fácilmente. No le creí del todo, pero regresé al rancho con una sensación de miedo que no podía sacudirme. Aquella noche sucedió lo peor. Los gruñidos y pasos eran más cercanos que nunca. Parecía que algo golpeaba las paredes de la caseta, como si quisiera entrar. Intenté llamar por radio, pero la señal estaba completamente muerta. Y entonces lo escuché. Sol. No era una voz, no como las que conocemos. Era más bien un pensamiento, algo que se metió en mi cabeza sin permiso. Las luces comenzaron a parpadear y cuando miré por la ventana, lo vi. Era enorme, humanoide pero con extremidades alargadas y una piel negra como la noche. Su rostro no tenía forma definida, solo una abertura que parecía una boca llena de dientes, imposibles de contar. Me quedé paralizado mientras se acercaba lentamente. Cuando reaccioné, corrí hacia mi camioneta. Sentí su aliento detrás mío. Era caliente y pútrido. Logré arrancar y salir del rancho, pero no fue tan fácil dejarlo atrás. En el retrovisor vi cómo me seguía, corriendo a 4 patas, más rápido de lo que cualquier cosa debería ser capaz. No sé cómo, pero llegué al pueblo. Cuando salí de la camioneta, el anciano estaba ahí, como si me hubiera estado esperando. «Te dejo ir esta vez», dijo, «pero nunca estarás realmente a salvo». Gracias por escuchar este episodio de Una historia para no dormir. Espero que estas 3 historias te hayan dejado con esa sensación de inquietud que tanto buscamos en este canal. Recuerda que estos relatos, aunque difíciles de creer, provienen de experiencias reales, compartidas por personas que, como tú, nunca pensaron que enfrentarían algo más allá de lo comprensible. Si disfrutaste este episodio, no olvides seguirme y compartirlo con quienes sabes que también buscan emociones fuertes. Cada semana te traeré nuevos relatos, más oscuros, más perturbadores, porque en este espacio no hay límites para el terror. Y antes de despedirme, te dejo una advertencia. Cuando apagues las luces esta noche, presta atención a los sonidos que te rodean. Puede que algo o alguien te esté observando. Nos escuchamos en el próximo episodio de Una historia para no dormir. Descansa, si puedes.